Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos Tianguis Huichilobos, un proyecto de difusión histórica conformado por Paulino, Buenas. Itzel y yo, Adrián. Este es un espacio llamado Conversa de Barrio, un podcast destinado a hablar de temas relacionados con la historia que pueden ser de interés general. Todo esto desde una forma casual, accesible y bastante informal. Así que dispensen nuestro lenguaje lleno de expresiones censurables. Es correcto. También discúlpenme a mí porque si escuchan un gallo, soy yo. Estoy enfermo y pues tengo muchos problemas. Me puede salir un gallo y eso que ya no es de juicio animales. Ajá. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy peculiar. Y básicamente es cómo pensamos o cómo imaginamos el pasado, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en las pirámides y los aliens. Chon chon. Seguramente aquí va a haber algo. Turururun, tun, tun, turururun, tun, tun. Ese no lo puedo meter porque se nos cayó el copy. Por eso la estoy tarareando yo. Bueno, pues para arrancar, básicamente vamos a hablar de cómo se construyeron las pirámides, obviamente, pero en esta ocasión, para también no forzarme, vamos a tener la participación estelar de Paulino, que nos va a hablar un poco de... ¿Qué? ¿Cómo? No. Bueno, Estudié. maldición. Que nos va a hablar un poco de estas latitudes, de Ok. las pirámides prehispánicas. Yo les voy a hablar un poco de la pirámide de Giza, o mejor conocida, bueno, sí es la pirámide de Giza, pero técnicamente no se debería de llamar así, ¿no? Es algo raro. Un misterio muy misterioso. Misterio. Muy Sí, misterioso. técnicamente es la pirámide de Keops. Y no sé si ustedes han tenido como esos momentos random en donde se preguntan, oye, ¿cómo se crearon las pirámides? ¿Cómo le hacían los antiguos egipcios? Ujú. Ahora sí lo dije bien, para cargar piedras enormes y colocarlas ahí en una especie de pirámide, ¿no? En una figura geométrica, básicamente. Si no tenían grúas, no tenían pues muchas herramientas de las cuales disponemos en la actualidad. Ujú. Algo que es muy habitual en nuestro rubro y que nos da mucho coraje a nosotros como historiadores es que todo el mundo asuma que fueron aliens o cosas así medio raras, ¿no? Ujú. Porque eso es subestimar bastante al ser humano de la antigüedad y no está muy chido. Eso es una forma a lo mejor muy pues centrada en nuestro presente de subestimar a nuestros congéneres pasados. Pensamos que realmente no tenían las posibilidades ni las herramientas para hacer esas grandes obras arquitectónicas, y pues nosotros como historiadores les podemos decir que sí las tenían. Algunas muy rudimentarias, pero pues eran efectivas y eficientes para poder hacer estas pirámides. En el caso, ya partiendo con la pirámide de Giza o de Keops, esta pirámide fue precisamente elaborada para albergar pues el destino final del faraón Keops, que eso fue en el año 2558 al 1533 antes de Cristo. Yo uno nací. Ya. Ah. Ya llovió. Ya. Ya llovió, ¿no? Ujú. Y pues es algo muy curioso porque pues básicamente esas pirámides han estado desde hace mucho tiempo, ¿no? 4000 años básicamente, 4500 años. Sí, perdón. Para hacer como más o menos un símil, 2500, que ya estaban estas enormes construcciones. Aquí pues iba empezando lo que se llama el preclásico, ¿no? El tiempo más antiguo de Mesoamérica. Entonces, para hacer una comparación desde nuestro espacio a lo que pasaba en el Egipto, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, pues ahora imagínense, ¿no? Nosotros estamos en el 2025. Hace 2025 años estuvo Jesús, ¿no? Técnicamente aquí.
En estas latitudes no, pero Aquí en Chalco. aquí en Chalco, ¿no? Ya existe el conversabarrio. Es más, hoy vi. Hoy lo vi, ¿no? Hoy lo vi. ¿Qué pasó, Jesús? Pero, pues esto de los faraones y demás, ya es básicamente como si nos hubiéramos aventado a Jesús 2 veces, ¿no? Realmente es algo muy, muy antiguo y es impresionante que una obra más o menos de ese tamaño se haya completado en un lapso de 25, 27 o quizás 30 años. Bueno, como siempre, pues empiezo con las fuentes. Realmente aquí voy a citar más que nada a un estudio de el Fotoalep, Centro de Documentación Fotográfica y Visual, en donde hace un buen cotejo de fuentes con bastantes estudios sobre el Antiguo Egipto, las pirámides y justamente conglomera a muchos especialistas egiptólogos. Realmente yo no me voy a detener tanto, pero voy a resolver algunas preguntas, ¿no? Ya en primera, cuando se construyeron, ya lo dijimos, ¿no? En el 2540, más o menos, antes de Cristo. 50, 40, 30, más o menos. ¿Con qué materiales se construyen? Es que fueron 30 años, pero no es certero, ¿no? ¿Con qué materiales se construyeron las pirámides? Eso es algo muy, muy, muy peculiar, porque todos los han visto. Muy curioso. Ajá, ¿de qué se imaginan que están hechas? Pues haciendo justo analogías desde nuestro espacio, Ajá. pues debe ser algo así como arena compactada, arena con alguna argamasa o así, y quizás piedra, ¿no? Justo. ¿Sí? Según yo es roquita. ¿Qué? Roquita. ¿Roquita? Pues sí, básicamente es roca. Que sacaban de canteras. Matamos el... Bueno, ya se acabó. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Hasta luego. No, no es cierto. Todavía no. Pues sí, sacaban las rocas ahí de canteras que estaban cerca de Egipto, también la arenisca, de cierto modo. Y todo esto, ¿cómo lo transportaban? ¿No? Es una cuestión muy interesante porque cada uno de esos bloques, de esas hileras por las que está construida la pirámide de Keops, pesan alrededor de unas 14 toneladas, 41 a veces. Realmente hay bastantes tamaños y bastante peso, ¿no? ¿Cómo podían movilizar todo eso? Se dice que, ajá. No, que pesan más o menos lo que el Pau después de comerse 2 platos de albóndigas. Fueron 4 albóndigas. ¿En qué estamos? El peso. Sí, el peso. Hasta que mi amiga me bulió. Sí, pues hay desde las 14 toneladas hasta las 45 toneladas, ¿no? Cada una de las piezas. Realmente es algo impresionante el cómo podían mover todo ese peso. Y más cuando nos ponemos a preguntarnos de dónde sacaban esa piedra. Se dice que pues esa roca la conseguían de canteras que estaban relativamente cerca, a unos aproximadamente 600 kilómetros, ¿no? No, A la vuelta. Ajá. cualquier cosa. Sí, pues ahí en corto, ¿no? Iban al Oxxo y también traían unas 41 toneladas de bloques de piedra. Ahí todo el mundo dice, no manches, bueno, nos ha tocado muchas veces que en fiestas y demás saben que somos historiadores y dicen, pero ¿cómo se construían las pirámides, no? Es imposible que movieran todo ese peso. Pues no es imposible. Y menos porque las antiguas civilizaciones, al menos de Egipto, tenían algo muy bueno a su favor, que era el río Nilo. El río Nilo, no sé si lo sabían, era pues básicamente lo que le daba vida, ¿no? a Egipto y a gran parte de ese lado de África, ¿no? Aquí también se aprovechó mucho todo eso para crear embarcaciones las cuales podrían transportar esas 45 toneladas de bloques de piedra.
O sea, era algo impresionante y eso se sabe gracias a que también han encontrado, por ejemplo, barcas ahí enterradas enfrente de la misma pirámide de Keops o pirámide de Giza. Y estas pues son construcciones enormes de 43.4 metros de largo, ¿no? Construidas precisamente de madera. Las que ahí se han encontrado pues enterradas a los pies de la pirámide, generalmente se asume que son, eran más bien embarcaciones destinadas a usos rituales. Realmente no era para transportar las piedras, ¿no? Sino que era para pasear básicamente al faraón, para también llevar su cadáver después, y se enterraban ahí porque era también una forma de hacer llegar sus posesiones materiales del faraón a la otra vida, y que pudiera seguir navegando los cielos o navegando pues los ríos, ¿no? De sus inframundos y toda esa como cosmovisión pues escatológica, ¿no? Después de la vida. Ya estudios justamente físicos pues datan y dicen que eran capaces, precisamente gracias a esas embarcaciones, de hacer esos traslados. Una vez que bajaban de esas canteras después de esos 600 o 800 kilómetros de distancia, los egipcios tenían unos sistemas de canales muy bien trabajados y muy bien elaborados que ellos mismos también construyeron, por los cuales podían acercar esos bloques. Y una vez ahí, el proceso también era subir dichos bloques a unas especies de trineos en los cuales se empezaba a mojar básicamente el suelo para hacer que se deslizara, ¿no? Obviamente todo eso iba acompañado de mucha fuerza pues humana, ¿no? No piensen que llegaba una nave y de repente pues ya se llevaba los bloques súper pesados. Los abducían. Y no piensen que tampoco eran como 20 egipcios ahí jalando el trineo, ¿no? Hablan, por ejemplo, fuentes, quizás la más antigua. Perdón, es que sí me imaginé egipcios jalando un trineo por en la nieve. Perdón, lo siento. Está un poco perdido ese Egipto, ¿no? Es egipcio. No, es Egipto. Bueno. No. Es Egipto antiguo. Bueno, ya, me estoy debrayando. Esos trineos, precisamente, según fuentes, la más antigua de nuestra historiografía viene de la mano de Heródoto, el padre de la historia. ¿Qué es la historiografía? Yo sí sé, pero... básicamente es como la historia de la historia, de lo que se ha hecho en relación a la historia, ¿no? Básicamente es historia escrita. Sí, es la historia escrita. Es el estudio de la historia escrita, ¿no? Suena así como de muy Inception, y básicamente es eso. Bueno, aunque la historiografía también puede entenderse como dos cosas, como propiamente la historia escrita. Por ejemplo, la historiografía puede ser como, no sé, un libro de la SEP que habla de un tema histórico, pero ya está interpretado desde cierto discurso, desde cierto punto de vista, y eso es historiografía, o sea, es historia escrita. Pero la historiografía también puede ser el estudio que viene desde la historia, que estudia cómo se escribe la historia. Entonces son dos formas de entender la historiografía. Claro. Y pues básicamente el padre creador de la historia pues fue Heródoto, un griego que vivió 500 años antes de Cristo. Era Heródoto de Halicarnaso, un pueblo básicamente de Grecia, y él tuvo pues el gran privilegio y vocación de dar una vuelta por muchos países intentando dar cuenta de las guerras médicas, que fue la guerra de los helenos o griegos contra los persas. Y para ello medos. Se dedicó a investigar precisamente cuáles eran las causas de ese conflicto, a dónde se remontaban. Pues Heródoto, como buen historiador, hizo muchas digresiones, se ponía a hablar de una cosa que nada tenía que ver con los medos, con los persas, ¿no? Como yo. O como yo, o como Paulina, ¿no? Yo no.
No le crean. Ah, y pues en una de esas viajes y de esas digresiones, en donde se ponía a investigar cosas, llegó a Egipto. Este Heródoto tenía pues 8 libros, ¿verdad? No, de eran historia. 10. ¿10? Se dividió su investigación en 10 En libros. 10 libros. Ujú. El segundo de estos habla de Egipto, básicamente, y es titulado como Euterpe. En él se puso a entrevistar a mucha gente sobre las pirámides y cómo se construyeron. Obviamente aquí no le podemos creer todo a Heródoto porque pues es un historiador que vivió 500 años antes de Cristo y las pirámides ya eran antiguas para ese momento, ¿no? Era básicamente lo mismo que para nosotros, pues Cristo, ¿no? Ya había pasado 2000 años desde que se habían hecho. Sí, ajá. Así que no había pues mucha información precisa respecto a cómo se elaboraron, qué se ocupó y semejante. Pero ahí los lugareños afirmaban que la fuerza más o menos laboral que llegó y eso tomémoslo con pinzas, esos datos, que eran al menos de 100,000 hombres los que trabajaban en las obras para las pirámides, ¿no? Que es muchísima Un gente. chingo de esclavos. Eso también es otra cuestión interesante, ¿no? De la esclavitud, pero bueno, ya lo abordaremos. El punto es de que esos trineos pues justamente eran cargados por una fuerza laboral pues al menos de unos 100,000 individuos que ahí se encargaban de humedecer ese camino, de arrastrar las rocas en esos trineos. Y aparte de estos trineos, porque si no la gente va a pensar igual como yo, así de una pincha rocota arriba de un trineo navideño. Esos trineos tengo por entendido que justamente eran de rodillos, ¿no? Que eran como rodillos así de madera, así grandotes que estaban apilados y que justamente se unían con cuerdas así y entonces ya cuando se jalaban justamente empezaban a rotar así. Pues ahí justamente hay debate porque pues en el antiguo Egipto no habían muchos árboles. Buen punto, ajá. Toma eso. Sí, no sé, yo me los imaginaba más justo, seguramente ustedes conozcan las cabezas olmecas, ¿no? Que son justo cuando hablamos de piezas muy grandes, se les conoce como monolitos, ¿no? Esa es como la definición que se les da. Monolito, una sola piedra, que básicamente es muy grande. Entonces, apelando un poco a que las conocen, pues las han visto, ¿no? Son cosas enormes, igual justo que pesan muchas toneladas. Uh-huh. Y al ser de las culturas más antiguas, que en este caso son los llamados olmecas, que no sabemos cómo se llamaban tal cual, más bien así olmeca es un nombre que se les dio posteriormente, pues la gran duda es cómo se movieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita por como nos está contando Adrián, yo me imagino haciendo esta analogía, porque una de las teorías justamente igual, ¿no? Es como tenemos algunas zonas como La Venta o San Lorenzo, pero pues la piedra la traían de los Tuxtlas, ¿no? Sí. Que está así a varios kilómetros. Y justo la pandilla se pregunta, ¿y cómo demonios hacían para traer esos monolitos, ¿no? Y una postura justamente es que los traían quizás en algo así como embarcaciones, o justamente nada más las ponían como en troncos y rodaban, ¿no? Uh-huh. Pero es una teoría, no, digamos, no hay algo que lo demuestre. Yo no lo viví. Pero básicamente, justo tomando esto, pues puede ser una posibilidad, ¿no? Justamente que algún elemento que ruede, que en este caso serían troncos, uh-huh. Pues sí, ayudaría, ¿no? A mover estos grandes bloques. Ajá, exactamente, uh-huh. Y pues ya aprovechaban la baja tensión superficial que ofrecía el agua con la arena para poderlo deslizar, obviamente con mucho esfuerzo y mucha energía, ¿no? Ya de ahí pues tenemos una resolución de cómo lo podían llevar esos bloques, ¿no? Pero ahora cómo construían la pirámide en sí misma, ¿no? Eso es todavía más impresionante. ¿Y cuántos chalanes sacrificaban allá abajo? Para que quedara bien el colado. Por eso han durado tantos años. El becario se nos cayó en la mezcla. Juego para una. Bueno, fuera de chistes, ellos no ocupaban mezcla para construir. Todos estos bloques
de piedra caliza precisamente, eran cortados perfectamente. Y cómo se cortaban dichos bloques, ¿no? Mediante, pues, herramientas de cincelado, que eran generalmente de cobre, o pues sí, incluso de misma piedra. Mucha gente dice, no manches, pero ¿cómo lo cortaba, no? Si aquí en la actualidad no, nosotros ocupamos sierras o nosotros ocupamos O hasta acero, la ¿no? pandilla, bueno, yo he llegado a escuchar así de, pero es que están perfectamente cortados como si un láser les hubiera partido, ¿no? Ajá, Es como sí, inmediatamente la imaginación así, un láser, Ajá. así, ajá, que de origen extraterrestre, ¿no? ¿Y quién tenía un láser en ese momento? Eran los Los extraterrestres. aliens, algo. Sí. Yo lo vi en un jeroglífico. Que por cierto, busquen videos en YouTube de canteros. Hay canteros actualmente y justo a punta de cincelazos Ujú. Ajá. pueden partir una piedra Sí. perfectamente, ¿no? Sí, he visto justo videitos donde está pues así la mega rocota y ya saben ellos en qué punto preciso, ¿no? Así Ujú. de acá, pa, acá, pa, acá, pa, Exacto. y ya de repente, ¡pac! Sí, Ajá, truena. truena y el corte es perfecto. Exactamente, Sí. y todo con cuñas, por ejemplo, luego también ponen fragmentos de piedra Ujú. en ciertos huecos y con eso y un martillo o un elemento que dé pues cierto golpe contundente se empiezan a cortar y es un oficio súper antiguo y que pues seguramente ellos también tenían los conocimientos y la tecnología y la habilidad necesaria para hacerlo, ¿no? No hay que subestimar su conocimiento. Y Claro. justo tecnología no se tienen, bueno, creo que también Ujú. eso es algo muy de nuestra actualidad, que tecnología, pues en nuestro presente ya se entiende como algo que necesariamente tiene que utilizar electricidad, ¿no? Pero pues Ajá. la tecnología Como simplemente es, mecánico, ¿no? ajá, Es puede técnica. ser, ajá, justo es técnica. Ujú. Y que puede ser con cualquier cosa física que te haga más práctica tu chamba. Y la tecnología pues siempre ha estado presente desde que la humanidad empezó a pues a cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, desde una simple roquita o cosas bien sencillas, ahí está la tecnología. Pues de hecho también ya observaciones biológicas contemporáneas han visto que los primates, los monos, los chimpancés, ya Claro. también ocupan tecnología, ocupan herramientas, ¿no? Ujú. ¿Eso Para es tener cierto? frutos, ¿no? Ah, Bueno, que me llama agarrado de su puerquito, ¿no? amigo, te quiero. Ah. De su changuito te agarró. Sí, es cierto. Y tú, uki, uki, ah. Me muero. Sí. Ayuda. Que justo, particularmente no es que estemos, bueno, yo no, en contra de los aliens, ¿no? El tema me gusta mucho, me mama el tema de los aliens, ¿no? Y lo extraterrestre y lo paranormal. Ujú. Pero sí el pedo cae cuando justo en la actualidad puedes encontrarte oficios que pueden hacer chambas súper interesantes y que la pandilla solo ve algo que le impresiona, no puede entender que lo hizo un humano, ¿no? Que básicamente Claro. es trabajo de personas, también trabajo de coerción de Estado, ¿no? Justo, Ujú. pues los que ayudan a construir las pirámides pues no son los gobernantes, ¿no? Sí, Ajá. al final de cuentas se subestima la habilidad de los humanos y de los obreros, ¿no? Y creo que también el ignorarlos o pasar desapercibidos toda esa labor es algo muy denigrante, ¿no? Para toda esa mano de obra, pues Pues sí. a lo mejor esclava, a lo mejor capataces, a lo mejor sí empleados, pero no... Tanta pandilla que no se ha de haber muerto en el desierto aplastada Sí. o de Ujú. un golpe de calor, deshidratada o demás. Y para que luego tú les digas que lo hicieron los aliens, no manches, se respeta su muerte. Ah. Te mamas, hijo. Continúa. Menos 10 suscriptores. No, apenas No, tengo pues, 7. -3. Por favor, suscríbanse. No es cierto, mi mano está bien. Aliens albañiles. Con su cucuruchito aquí, ¿no? Y con un overol, ¿no? Con una mochilita de princesas, ¿no? Del Partido Verde. Ah, bueno. Del PRI. Chica tu madre, PRI, ese sí. O del rey Keops. Ah. Faraón más bien. Ajá. Bueno,
ya retomando esto, tenemos el dato precisamente de quién fue el arquitecto encargado de esa obra, porque gracias a los... Y de hecho, lo tenemos hoy aquí. Saquen las brujas. Para que vean que sí creemos en cosas paranormales. Pues según básicamente la escritura de los jeroglifos de ahí de Egipto, fue el arquitecto Emiunu. ¿Cómo? Emiunu. Sí. Precisamente también tenemos otros datos, como por ejemplo, cuánto se les daba de manutención a los obreros que estuvieron ahí. A la verga. Ajá, que es algo también impresionante, ¿no? Se hablan de que se les daba rábanos, ajo, pan y vino, porque el vino nunca puede faltar. Es verdad. Y precisamente Heródoto No es habla... porque no existían los frutsis, güey. Las tortas, ¿no? O los chilitos, ¿no? Nada más en vinagre y Sí, un los pedazo de rellenos. queso. No sean culeros con los albañiles. Un pinche carnita asada, papi. Te están haciendo tu casa, tu baño. Ay, Aunque vas a sea el día zurrar, de la Yo me estoy amigo. enojando, ¿eh? Pues este Heródoto habla de que, según la inscripción y según también la traducción que le dieron precisamente las personas a las que entrevistó, afirma que se ocuparon 4.600 talentos de plata. Y vamos a decir, pues pinche dato inútil, ¿no? Que es un talento de plata. Un talento de plata era una unidad de medida griega de 500 antes de Cristo, que equivalía a 26 kilos de plata. Oh, no mames. Ujú. Sí, era un buen barro, ¿no? Sí, era un muy buen varo. Pues vamos, güey. Un talento Historia, no mames. era equivalente Yo aquí haciendo videos. a 60 minas. Y 60 minas era equivalente a 100 dracmas. Para dejarlos en contexto, 400 dracmas era básicamente lo que te costaba hacerte de una casita en la antigua Grecia. Entonces se hagan cuentas, ¿no? Soy historiador. Claro, Soy claro, historiador, sí. no me interesa. Bueno, nada más Muchas les doy casas, esos. ah. Ajá. Muchas cosas. Yo hice la conversión de todo lo que implicaba. ¿Cuántas casitas griegas hubieran sido esos, pues, 4.600 talentos de plata? Ajá. Y equivaldrían más o menos a 52.000 casas. No mames. ¿Eso? Si no te morías aplastado. Eso, o un consejo millonario. Y precisamente por eso se debate si era nada más mano de obra esclava. Porque también incluso han encontrado pues cementerios destinados a los mismos trabajadores de la construcción Claro. de la pirámide en las proximidades. Los cimientos. ¿Y ese cementerio? Son los cimientos. Sí, así. Sí, que justo tomando un poco este tema de la posible esclavitud, ¿no? Justo creo que de repente tampoco nos lleva a no entender un poco las dinámicas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Yo en su mayoría hablaré desde lo llamado Mesoamérica, ¿no? O pasado prehispánico. Pues justo también no hay que perder de vista que había lo que llamaríamos gremios, que justo sí hay como una fuerza de estado y sí hay algo que te... Claro. Aquí se llamaban tributos, ¿no? Que básicamente es chambea, ¿no? Ujú. Pero también había ciertos gremios que pues, se dedicaban a eso, ¿no? Y que justo te recibían una paga, recibían algo a cambio, ¿no? Más allá de este discurso de, bueno, es que el Tlatón me provee. Sí, pero pues también tienes que comer, ¿no? Claro. Entonces, pertenecer a estos oficios para hacer construcciones, hacer determinadas piezas o lo que llamaríamos arte, pues era pagado, ¿no? O sea, justo sí puede tener esta mano como de lo que llamaríamos esclavo, pero también había gente que, digamos, por convicción, independientemente de la ideología que se manejara, pues se dedica a eso. Ajá, ¿no? y así se ganaban pues su comidita, Exacto. ¿no? La manutención y demás. Y pues en este caso ya hablando de todo esto, pues
Heródoto da el dato de que también el faraón Keops era muy culero, ¿no? Que pues era manchado. Que desde ahí las cuarta Era muy dinastía, culero. básicamente, Es ¿no? jeroglíficos, ¿no? Culero. Desde ahí la cuarta dinastía empezó como a tener cierto declive, ¿no? Y pues sí, implicaba muchos recursos, implicaba mucha mano de obra, ¿no? Y luego pues ahora vamos a retomar eso de los trineos. Después de eso, ¿cómo construías la pirámide, no? ¿Cómo lo hacías? Hay muchas hipótesis. Heródoto también comunica. Oye, pero Ajá. entonces a mí nada más me mandaste a la verga diciéndome que no habían troncos para hacer los trineos. Ajá. ¿Cómo eran los trineos? Bueno, sí, habían troncos, pero no habían tantos como los podemos imaginar, ¿no? A lo Ajá. mejor sí habían justamente trineos, pero no creo que pudiesen haber muchas piezas de madera, por lo mismo de que eran, sí, había madera obviamente de palmeras, luego también hay ciertas fuentes que hablan de que se podía importar la madera de lugares pues más lejanos, Ujú. pero que la madera era básicamente un lujo. Y precisamente en la pirámide de Keops, en la sala mortuaria del faraón, se han encontrado pues vestigios de madera que eran pues precisamente como piezas súper importantes, ¿no? Porque era un estatus de lujo, también habían esculturas de sus deidades en madera, y no cualquier madera, era roble incluso. Deja tú eso, güey, es material orgánico. Era Para quien no lo sepa, el material orgánico es complicado que se mantenga, digamos, arqueológicamente, ¿no? Usualmente siempre se nos viene a la mente como piedras o cerámica, ¿no? Pero el material orgánico, imagínense, 2500 decías antes de Cristo, Sí, que se mantenga material orgánico está muy cabrón. exactamente, y pues no era cualquier material, ¿no? Porque el Sí. roble, entre más años pasa, más duro o empieza a volverse, más resistente se vuelve. como Ajá. brazo de albañil. Y pues precisamente por eso tenemos también el testimonio que da eso de la barca, ¿no? De Keops, en donde también se ha persistido y obviamente estuvo enterrada y eso también ayuda, ¿no? Claro. Al igual que otras cosas como la sequedad del desierto, o sea, la falta de humedad, la salinidad, ¿no? También puede ayudar. Como bacalao. Entonces, básicamente sí, habían trineos de madera, pero pues no eran tantos, ¿no? Y era complicado, precisamente, era un recurso pues bastante valioso. Ujú. Y ahora ya después de eso, pues échale cómo lo vas a poner, ¿no? Todos A esos montar, bloques, ajá, cómo levantas. Sí, perdón, es que sí quiero resaltar un poco esto, para ver la importancia de la arqueología, ¿no? Uno de los... Aquí en Mesoamérica se han encontrado sí ciertas canoas y cierto elemento orgánico, pero sí me sorprende que este dato me ha maravillado. Solo quería compartirlo. Ya, pues continúa. Por eso nos paramos. No es cierto. Ya va. Ahora también ya en la cuestión de cómo se levantaba la pirámide, también hay muy pocas fuentes y la mayoría se tiene que dirigir a Heródoto, ¿no? Heródoto, a pesar de que era bastante fallón en sus datos, pues era como el testimonio más temprano que se tiene, ¿no? Históricamente. Fue el único güey que se preocupó de investigar y de querer saber, pues sí, de Ajá. resolver las dudas. Y sus fuentes orales, justamente de Egipto, le comunicaban que lo más probable es de que hubiera sido hecha por rampas. Por aliens, ¿no? Aliens. Venían unos monitos así, como verdecitos. Bien grises, güey. Nada raro. Pinches ojotes. Que habían sido construidas con base a rampas y también máquinas. Pero máquinas no podemos entenderlas como aliens, ¿no? Acá. Máquina. Aquí tenemos que pensar más bien como en utensilios que pudieron ayudar, ¿no? Para ese tipo de construcción.
aquí hay algo muy, muy curioso y algunas teorías. Vamos a irnos primero con las rampas, que hay una gran variedad de teorías. Algunos dicen que eran rampas por fuera de la pirámide, que envolvían básicamente, ¿no? Y ahí iban empujando, de repente ya iban colocando las piezas, ¿no? Empuje. Ajá, empujen, ajá. Empujen. ¡Empujen! ¡Empujen! Que supongo que estas rampas pues también eran o muchos bloquecitos o monolitos, ¿no? Sí, pero pues eso no tendría sentido, ¿no? Porque al final de cuentas necesitarías todavía más materiales para hacer las rampas. Pues por eso. Y Ajá. para hacer las rampas necesitas otra rampa. Ah. O precisamente con el peso caerían, ¿no? No podrías hacer andamios, porque son 14 toneladas, ¿no? Digo 14, 41, 45, ¿no? Ya me bugué. Bueno, desde 14 hasta 41 toneladas. Entonces, es difícil mantener justamente un andamio que pueda aguantar todo ese peso. Y luego, si no hay tanta madera, si es un recurso valioso en el antiguo Egipto, ¿cómo lo hacías, no? Por eso empezaron a descartar todas esas cuestiones, al menos de las que van envueltas, o hablaban también de una gran rampa, pero ¿cuántos kilómetros se tendría que ocupar tan solo para empezar a subir eso, ¿no? Porque básicamente tendrían que tener cierto ángulo de 10 a 15 grados para poder tener como esa subida constante y posible. Y también hablan de que sería muy difícil, por ejemplo, las curvas, ¿no? ¿Cómo vas a jalar eso? ¿Cómo vas a poder orientar? Sí, porque además tendrías que generar de diferentes tamaños, ¿no? Por los niveles de la propia pirámide. Exactamente. O sea, tu rampa no te da como para todos lados. Sí. Las altitudes, ¿no? En años recientes, este dato es importante porque Uy, perdona. porque precisamente hablando de las rampas, Carlos Eduardo Rodríguez Varona postuló cierta hipótesis en donde hablaba de una rampa, pero en zigzag. O sea, lo que él postula es básicamente que estaban adentro de la pirámide misma, iban en cierta subida y después había un pequeño descanso y volvió a haber otra rampa, ¿no? Para empezar a llevarlo por niveles. Básicamente es una de las hipótesis de las rampas más factibles físicamente. Sí, tiene más sentido. Ajá. Y más porque pues se hacía desde adentro de la pirámide, entonces básicamente los cimientos que ya se iban poniendo seguían ayudando a que se mantuviera todo, ¿no? Pero también aquí destaca esa cuestión de las máquinas que mencionaba Heródoto. O sea, ¿qué entendemos por máquinas, no? Una de las hipótesis, y quizás la más difundida, es de que se ocupaban palancas. Porque la palanca básicamente es la herramienta más antigua de la humanidad. Y yo para investigar un poquito más de eso me puse a ver videos en donde básicamente hablan de que pues una tonelada de piedra o lo que sea, una tonelada imaginaria, ¿no? Si tú pones justamente un punto de apoyo firme y ocupas una vara, una palanca que tenga 10 metros de longitud y te pones al otro extremo de la palanca, la fuerza necesaria para mover esa tonelada equivale nada más a 100 kilos de fuerza que tienes que aplicar para mover una tonelada, por ese principio de la palanca. Física. Ajá, física. Y prácticamente es lo que se piensa que se hacía, que se ocupaban ciertas palancas y ciertas máquinas que ocupaban un principio de palanca. En la región de Egipto hay unas cosas que se llaman shaduf.
esas cosas son básicamente unos postes con los que se acarreaba agua para las cosechas. Es un poste, arriba tiene como otro postecillo en forma de T. En esta parte se ponía una cubeta o algo para acarrear el agua. Al extremo del palito de la T, para quienes nos Ajá. estén escuchando. Ajá. Al extremo del palito de la T. De arriba, ajá. Se ponía justo el recipiente para acarrear el agua del Nilo. Y al otro extremo de la T, del palito de arriba, se ponía un contrapeso, ¿no? Que podrían ser piedras, que podría ser otro material pesado. Entonces, básicamente los egipcios de esa época, los egipcios de esa época podían manejar de una forma muy, muy fácil ese acarreo de agua. Podían sacarla del Nilo y básicamente casi deslizándolo por el contrapeso, sin ocupar casi nada de fuerza, podían dirigirla hacia los cultivos. Entonces, una de esas teorías habla de que ocupaban un principio de palancas, pero también inspirado con esto de los shaduf, que ya eran herramientas utilizadas hace 2500 años antes de Cristo, ¿no? Tiempo más o menos por donde pues se construyó esta pirámide y muchas otras. Que hoy en día es ya no tan común, pero si uno visita comunidades rurales, pues muchas veces la técnica para pues, transportar agua que vas al pozo así es justo hacerte una T, digamos, con tu cuerpo, ¿no? Ajá. Tu cuerpo sería el palito vertical y te pones la madera con las cubetas de agua, ¿no? Para equilibrar justamente el peso. Creo que también eso es algo, pues en lo que otra vez regreso a maldecir nuestra actualidad. No, pero creo que sí también es algo muy cultural y creo que no, pues que ahí también se justifica que tanta gente piense que no se podían hacer estas cosas antes, porque uno está tan acostumbrado a que cuando naces toda esta tecnología o todas estas herramientas que nos ayudan en nuestro día a día, o sea, ya están, ¿no? O sea, tú naciste y ya existían las grúas, ¿no? Ya existían las plumas, ya existían toda esta maquinaria. Sí, todo se ha facilitado, ciertamente. Ajá, ¿no? sí, todo se ha facilitado y entonces estás como justo tan inmerso en tu presente, en el tiempo en el que existes, que en serio piensas que es totalmente inviable que existiera algo así antes de ti, ¿no? Y creo que esto también va a una idea que de la historia se tiene, y que es muy errónea y es muy errada, y esto es a partir del siglo XIX, 1800 a 1900, que desde entonces se empieza a enseñar la historia que en una escatología, ¿no? Que es esto de que se va desde lo más pequeño a lo más grande, que siempre ha habido un progreso en la historia, el paradigma, y eso, exactamente el paradigma, ¿no? Que el paradigma prácticamente, del progreso, sí. que el paradigma que es otro temazo, ¿Qué diablos entendemos por progreso? Pero primero hay que explicar paradigma. ¿Qué es paradigma? Paradigma es básicamente como una idea que perdura en cierta época, que se mantiene en la cultura o en el pensamiento de las personas que habitan un determinado contexto, época, véase como nosotros en la modernidad, ¿no? Ajá, es como justo el pensamiento oficial, por así decirlo. O el sentido común que todos tienen, en cierto modo. Entonces, es una base. Entonces, en este paradigma de la historia, o sea, que justamente se asentó y se fundó de 1800 a 1900, digámoslo así, el paradigma es que la historia siempre va de lo más chico a lo más grande, o sea que poco a poco se va progresando y así, y esto fue alimentado en ese entonces porque surgió la teoría de la evolución justamente en esos años, y pues la teoría de la evolución es como de que no, pues acá está un simiecito que no sabe hacer gran cosa y luego aprendió a usar esto y luego evolucionó y míranos, ahora nosotros somos y tenemos un la paulino. El eslabón perdido. Ya, por favor. No me pagan lo suficiente, Ajá, bueno, que entonces Síguele, güey. ahora fue
No, con tu explicación. No, sí, que entonces, o sea, va justamente tenemos al simiecito y así, y hasta que llegó a nosotros que somos la cúspide de la evolución. Y este tipo de pensamiento, o sea, también se traslapó a lo que es la historia, de manera que desde entonces se empieza a pensar, y bueno, no desde entonces, desde antes, pero ya nos meteríamos en más rollos, también desde la iglesia y demás, justamente se pensaba que el pasado es algo que no está bien madurado, que es algo muy precario, algo muy rústico y que poco a poco se va mejorando, ¿no? O sea, y nosotros así pensamos en eso, justamente, de hecho la gente dice, no, es que antes los tiempos eran mejores, no manches, antes te golpeaban por decir cualquier cosa, ¿no? Antes no, ajá, sí, sí, ¿no? Por eso no hemos progresado, ¿no? Ajá, o no, es que antes la gente duraba más, no manches, antes ajá. Falsísimo, ¿no? Sí, es como estas ideas idealizadas, no, o estos pensamientos de que el pasado, vuelvo a lo mismo, ¿no? El pasado, antes éramos súper sanos y éramos súper longevos y aquí no nos metíamos con la naturaleza, todo era paz y armonía. Eso desde la perspectiva idealizada, ¿no? Y hay otra perspectiva que dice, no, al contrario, todo estaba muy mal, siempre hemos ido hacia mejor, porque el humano está en este progreso continuo de llegar a ser, por eso somos la cima de las especies, ¿no? Y pues eso es lo que demuestra, es un ego basura que el humano tiene, este antropocentrismo, ¿no? Ajá, el humano siempre piensa que su actualidad es la mejor, ¿no? O sea, que el pasado en cierto sentido ha sido menos, por ejemplo, en esta cuestión de la tecnología, ¿no? O de la educación, es como de, güey, la educación sigue de la verga, no en muchos sentidos. Ajá, y pues sí creo que es un gran error en el que pues la mayoría de la gente cae y pues tampoco es su culpa porque justo el pensar así también es algo pues muy de su tiempo, ¿no? O sea, pues sí, al final de cuentas lo terminas absorbiendo ese tipo de pensamiento y si no te dedicas justamente a estudiar como de lleno estas cosas, pues te quedas con eso, ¿no? O sea, la gente realmente no tiene la culpa así de pensarlo, ¿no? Porque pues es algo muy natural, justo es el paradigma, ¿no? Es el sentido común de pensar eso. Ajá. Que también nos gusta maravillarnos, ¿no? O sea, quizás si te explican como así de, no, pues es que, mira, hay algo que gobierna y que hay tantas personas que construyeron esta pirámide, pues te quitas el encanto de atribuir de repente esto de los aliens, ¿no? Justo como que esta maravilla de, no, pues hemos sido visitados y están en constante comunicación y no, ellos que la típica que ellos enseñaron a todas las civilizaciones y por eso hay como tanta similitud de las pirámides y es como de, güey, pues, o sea, está chido el pedo de los aliens, mi mamá, pero pues no, le quita mucha complejidad al pasado, ¿no? Sí. Es como la vía fácil de querer explicar situaciones complejas, ¿no? Que claro. Justo esto de las herramientas, de qué tantas personas, materiales, etcétera. Y yo creo que es una gran ironía porque la gente, o sea, dice, no, pues es que actualmente ya está inteligencia artificial, hay mucha tecnología, así como si, no, pues la humanidad ya, o sea, es una verga, ¿no? Ajá. Pero irónicamente a la gente del pasado la ven como pendeja, ¿no? Porque no puede hacer cosas. No, sí, a la gente del pasado la ven como pendeja porque como si no supieran hacer cosas, ¿no? La humanidad como, no, la humanidad es pendeja y tuvo que venir alguien, literal, de otro mundo a tenerles que enseñar cosas que no sabían, ¿no? Pero sí. Actualmente sí somos la creme de la creme. Y deja eso, ¿no? También podemos tener tecnología y demás, pero ¿cuántas personas saben cómo funciona una computadora, ¿no? ¿Cuántos componentes se tienen que ocupar para crear esto? A ver, ármate una PC gamer tú solito. No puedes, ¿verdad? No puedes. Yo conozco a varias gente que sabe poner el Zoom. Perdón, güey. Y no lo diré porque... Por respeto, dices. Y no vamos a decir en dónde trabaja, porque sí. Pero bueno, esas son cuestiones, ¿no? Precisamente que sí nos duelen a nosotros como historiadores, porque es subestimar, nos emperra, básicamente. ¿Sabes qué es lo que más me emputa?
Sí, es una salida muy fácil, ¿no? Y realmente es mucho más complejo. Y tampoco piensen que nada más era una palanca, ¿no? Volviendo y retomando esto sí, del pero Sí, tema. porque no dudo que haya gente que diga, no mames, es como una palanca así. No, no, no. Se va a pues, romper el tronco, güey, no mames. Estoy diciendo que se va a romper. Y pues sí, no era nada más un cabrón con una palanca, ¿no? No era nada más una máquina quizás, ajá. sino que eran un chingo, ¿no? Para ayudarse y poder moverlo, ¿no? Mucha fuerza. Y Pero había mucha gente. mucha gente, mucha fuerza, muchas herramientas también. Mucho presupuesto, mucho poder. Ajá, Ujú. ahí sí había Claro. talento y había presupuesto, ¿no? Un elemento clave. Ah, Cuando pasamos a entender quizás esta historia tan bonita, pero tan idealizada del prehispánico, uno de los elementos que permite ver que ya hay como complejidad, no porque previamente no hubiera complejidad, pero digamos que de una manera más gráfica o que se ha encontrado evidencia arqueológica, como las cabezas colosales, pues justamente lo que hace evidente es que ya hay una estratificación, ¿no? ujú. Ya hay gente que manda y ya hay gente que hace, ¿no? O sea, justo ya hay lo que dice, ¿no? Hay un control de la población, ¿no? Ya hay gente que se tiene que dedicar a hacer esas cosas para que otras personas, élite, puedan lucir esas cosas, ¿no? Claro. Ujú. Y pues aquí también, ¿no? O sea, la pirámide de Keops era para el faraón Keops, ¿no? Ujú. No era para cualquier Ajá, güey. era ajá. su tumba, básicamente, ¿no? Y pues ahí se nota justamente la élite, se nota justamente ese poder, esa jerarquización y también todos los recursos que tenían. O sea, creo que ahí también es como de, no iba a bajar un pinche alien que viene desde hace 10.000 años luz, nada más para hacerle su tumba a un güey, ¿no? O sea, Por eso mi Keops. Ajá. oye, ya me dijeron que pronto te vas a morir. ¿Qué? ¿Cómo? No sabía eso. No mames. Ya ven, no es viable. Pero poco no te gustaría una pinche pirámide acá bien mamalona, güey? Pues sí, Pues me gustaría más no morirme, pero... Te la mereces, faraón. Te he chambeado duro, Sí. Tienes un chingo de cabrones, pero yo les echo la mano, Vamos a hacer algo que no Sí, sabemos no. eso. Perdón, continúa. No, pues ¿Con ya- quién estaba contigo? Creo que ya, ¿verdad? Continúa con tus mamás. También. Pues básicamente esos eran los métodos, las hipótesis que se tienen. Ay, perdón amigos. Podemos hacer una pausa. No, que saquen los grupos aquí. Aquí hacemos una pausa. Ahora hay que tocar nosotros un instrumento. ¿Qué quieres tocar? Quiero tocar el violín. Va. Y yo mientras toco un pianito. Yo lo voy a tocar. Disculpen ustedes, ya Ay, se me regresé. Ya no Disculpen tengo... ustedes, ya se fue. Ya se fue. Un camión cargado con metanfetamina. Amigo el Transformer. Digo transfer. Ya se fue Lolita ya del estudio. Bueno, Sí, Barrera. enfóquense. Perdón. Y es mi juguito. Qué rico juguito. Juguito Salud de de manzana. juguitos, güey. Juguito. Un pau. Perdón, continúa. Retomando las pirámides. Básicamente, pues esas son de las hipótesis que se han generado, ¿no? No hay una certeza porque pues es muy difícil que se conserve toda la documentación. Obviamente no había documentación, no había testimonios, ¿no? El mismo lenguaje escrito era complicado, ¿no? No era como nosotros ya que tenemos el alfabeto, ¿no? Y podemos hacer textos complejos, ¿no? No habían pergaminos, los pergaminos pues no aguantan tanto, ¿no? Generalmente.
Y aparte, no cualquier persona podía tener pergaminos, ¿no? O no podía tener las herramientas para escribir, no eran tan fáciles de conseguir como ahora que dices, oye, pues me compro una pluma y una libreta, ¿no? Sí. Sí, no, o justo lo que dices del lenguaje, ¿no? Para poner un ejemplazo, de todas las culturas que hubo en el pasado prehispánico podría contar con las manos los lenguajes que se entienden actualmente, ¿no? O sea, son escasísimos. O sea, el famosísimo maya, el náhuatl que se va entendiendo, ¿no? Y también... Esto va a sobrar. Oye, espera, ¿cuántos los tenemos? Y también, por ejemplo, el de español, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Nosotros no hablamos igual que hablaban nuestros abuelitos. Y no hablamos igual que como hablaba Miguel de Cervantes, ¿no? Que muchas veces no se le entiende. O quizás el español de la Edad Media. También no le puedes entender. Puedes ir a un archivo y no entiendes nada de lo que dice, ¿no? Si nosotros que estudiamos historia luego no le entendemos. Ajá. Pero bueno, esos son básicamente como los argumentos que se dan de las hipótesis, y luego también hay contraargumentos que son muy variados, ¿no? Desde esos que ya les mencioné de las rampas que no se podrían sostener físicamente, hasta también cómo le hacían para colocarlas. A lo mejor sí, ¿no? Ya tienes tus herramientas, ya tienes tus palancas, ya tienes tus máquinas con las que puedes colocar un bloque de 45 toneladas, pero ¿cómo lo hacías para que fuera tan certero? Algunos estudios también afirman de que se hacía una especie de mezcla así, de yeso en la parte de abajo, para facilitar justo el acomodo preciso y que hubiera cierta maniobrabilidad, ¿no? Pero pues también son estudios que a lo mejor hace falta y que quizás no en todas las pirámides existe, o quizás no se tiene toda la precisión, ¿no? Y hay ciertos sedimentos, ciertas, pues, justo, ¿no? Vestigios de esas sustancias, de ese yeso, pero pues siempre hay argumentos y siempre van a haber teorías, ¿no? Y en este sentido, también a lo mejor ustedes se pueden quedar con esa idea de, pues son aliens, ¿no? Pero aquí ya les pusimos varias que son plausibles y que también pueden aplicar hacia humanos de la antigüedad, ¿no? Yo. En algún momento en la carrera tomé clase con una profesora que está muy versada justamente en procesos constructivos y materialidad y así. Y justamente también nos hablaba que una gran posibilidad, porque pues también eran técnicas de construcción antiguas, que después de que se hacían los bloques de cantera, justamente digamos que está el cubo y en medio se les hacía como un orificio. O sea que esa es otra gran posibilidad. Si es el orificio, se le inserta pues justo un tronco, o primero se pone de lado, se hace el orificio, se pone el tronco, ya luego de cada lado del tronco se pone justamente alguna especie de rueda o algo así como para que ruede, y entonces ya pues con esto ya puedes también mover el bloque, ¿no? Claro. Rodándolo así como si fuera un carrito, y ya después también es fácil justamente pues colocarlo, ¿no? Que quitas las ruedas y entonces ahora el palo pues lo que haces es hacer justamente esto, ¿no? También haciendo como una especie de palanca, justamente con una especie de palanca, y también aparte el quitarle la parte de en medio para poner el tronco también le quita peso. Me acordé, perdón, como de las llantas que usaban luego en la primaria, como para voleibol o usar de portería, que justamente era una llanta que tenía cemento dentro con un poste, y nada más hasta un morrito pues podía mover básicamente esa llanta. Sí, exactamente. La inercia básicamente, ¿no? Exactamente. O cuando uno quiere mover un tambo, ¿no? O sea, que dice, que también lo puedes ladear y le puedes hacer así. O sea, también es una cuestión justamente física. Y era pues justo lo que decía esta profesora, ¿no? Que ya pues cuando quitas las llantas también pues es fácil justamente hacer la palanca y también pues colocarla así, y también pues justo poner abajo ciertos niveles de tierra para que, o de arena, pues en los que pues te hace fácil colocar, ¿no? Primero pues hasta para las menos resistencia también. Sí, entonces pues también es otra posibilidad. O sea, realmente imagínense si nosotros estamos, o sea,
también vuelvo a lo mismo, ¿no? Que si tan solo hay esta persona o este investigador que también puede hacer una teoría de que, pues rampas por dentro o así, ¿no? Y qué tanto tiempo pudo haberle llevado pensar esa teoría, no 100 años, ¿no? O sea, tal vez algún tiempo de su vida o también pues un chingo de gente que está justo versada y estudiada en estas cuestiones de la construcción también tienen teorías, o por ejemplo Pandilla, pues sí, o sea, no hay que hacer menos pues a justo los creadores de nuestras casas, ¿no? O sea, los albañiles también se rifan unas pinches ideas y eso es pura puta creatividad, ¿no? Sí. O sea, y que en ese momento que nos hace pensar que esas personas no tuvieron justo también la creatividad y la originalidad, pues de inventárselas y de ingeniárselas en ese momento, ¿no? O sea, y aparte que no fueron construcciones como las de ahora que, pues en un año ya hicieron el puente tal, ¿no? O sea, no, sí se llevaban un ratito, ¿no? Entonces, ¿por qué no podían ellos justamente pensar en, pues tener justo ingenio, ¿no? Que pues de ahí viene la palabra ingeniería y está su raíz, ¿no? ¿Por qué no iban a tener ingenio para hacer pues sí, justo estas cositas, ¿no? Para pensarle cómo. Que también me hace pensar en, o sea, es muy, no sé si qué tan usual, pero pues esta frase de más vale maña que fuerza, ¿no? O sea, la neta, sí, la complejidad de los albañiles, ¿no? Los canteros o estas personas que se dedican como a cuestiones más de construcción, digamos así. O hasta un mecapalero. Pero no en tu propia casa, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a desgastar cargando de ciertas maneras cuando tu maña te puede llevar a cargar de otra manera? Con una poleita, para que no te lastimes, ¿no? Ajá. Sí, que paréntesis, en relación a los rodamentos y también las poleas. Las poleas son tecnología que existió mucho después, ¿no? Justamente como por el 600 más o menos, antes de Cristo. Para esos momentos, pues era muy, muy temprano para el antiguo Egipto. Pero precisamente aquí las palancas son fundamentales y por eso también traje a colación estas máquinas, ¿no? Que les mencionaba. Los llamados Shaduf, que esos sí se datan de esa época, ¿no? Y a lo mejor no existía una polea que pudiese como ayudar en ese sentido, pero habían unas cuestiones, esas T's, que podrían explicar ese sistema de palancas, ¿no? Y como Tales de Mileto decía, dame un punto fuerte y una palanca y puedo mover el mundo, ¿no? Claro. Sí, bendita sea la física, bueno, lo mismo. Y Tales de Mileto, pues también estamos hablando justo que de 500 antes de Cristo, sí. ajá. Sí, ¿no? Y pues bueno. Y si no confían en la palanca, ven cómo abren las casas, güey. Mi coche, güey. Una pinche barreta y cómo no. Y ahí sí no hay poder humano, ¿no? Que se resista a una palanca de esas. No hay carro. No hay carro, ni puerta, ¿no? Ni tantos pinches cerrojos, ni nada. Bueno, básicamente vamos a hacerlo en dos partes porque ya nos extendimos con esto de las pirámides de Giza y pues ahora vamos a pasar después a el mundo más prehispánico, ¿verdad? No sé. No lo sé. Tú dime. Ya volvemos. Y bueno, esto fue básicamente cómo pensamos la historia con la pirámide de Keops. Y pues anuncios parroquiales. Vamos a tener visita guiada, que seguramente va a ser a las cuevas de Xitle. Ajá. Las cuevas de Xitle. Recuerden que hacemos también playeras. También tenemos el Pulqueando Ando. No se queden sin verlo. Y pronto van a ver también el episodio plus extra de también cómo pensamos la historia, pero con las pirámides y cuestiones más de históricas también, pero de aquí de Mesoamérica. Yay.